Muchas gracias. Entonces, contamos con un niño de 6 años que está en la básica primaria. ¿Qué otros temas tenemos de este niño? Fue internado por un caso de meningitis. Fue internado por un caso médico, meningitis. La Ujú. meningitis es una enfermedad muy grave porque se inflaman algunos tejidos que envuelven el cerebro. ¿Y qué más? Ya tenemos su escolaridad, tenemos su edad y tenemos el síntoma que lo lleva a hospitalizarse en el sistema médico. Y esto es importante. Entra por el sistema médico, no entra, por ejemplo, por un hogar de paso. ¿Y qué más pasa con este chicuelo? ¿Qué nos dicen de la familia? La mamá y la abuela tienen antecedentes de diabetes. Los papás Ya, están, o sea, están separados porque el papá trabaja afuera y la mamá se encarga de trabajar y dar el sustento a la casa. Y también tiene una hermana. perfecto. ¿Tiene una hermana de qué edad? 9 años. Tiene una hermana de 9 años, así que obviamente es mayor, por consiguiente ya tiene una experiencia escolar para favorecer la experiencia escolar del niño. Hay un tema ahí entre los padres, no sabemos si están juntos, si no están juntos, cómo es la situación. ¿Y quiénes viven en casa? La abuela, la hermana y la mamá. La abuela, hermana y mamá. Tenemos 4 personas y tenemos un niño. Así que esto ya nos va a hablar de que el niño va a ser un poquitín rebelde porque le va a hacer falta una figura masculina que lo gobierne. Vamos a ver si es así. ¿Qué otras cosas tienen plata? No tienen plata para vivir. Esto es muy importante. De hecho, respecto a eso, quería preguntar, ¿de dónde es este caso? Porque aquí dice que tiene un ingreso de 500.000 pesos, pero ¿pesos de Ajá. dónde? ¿De aquí? ¿De aquí, de Chile? Sí. Ah, ya veo. Entonces, ¿gana buena plata o no gana buena plata? Cuéntenme. Yo les voy a ir esperando a ustedes. Tómense en el tiempo en responderme porque en la misma medida que ustedes me vayan tomando los datos, yo voy a poder seguir avanzando. Podría ser una buena cantidad de plata, pero ella es la madre, es la única sostenedora de la familia y son hartos, así que es relativo lo que significa buena plata en este contexto. Sí, y más no Perfecto. sabemos en qué ciudad exactamente está, o sea, sale la ciudad, pero no sé en qué región existe en Chile, porque por ejemplo en Calama 500.000 pesos no es mucho, pero en Arica sí, O Calama o Antofagasta. Con eso nomás pagas el alquiler. claro. Ujú. Parica rinde un poquito más. En Santiago tendrías que vivir por allá en una loma. Eso es muy importante. Pero leamos, hay unas características ambientales. ¿Cuáles son? ¿Con qué cuenta y con qué no cuenta? ¿Tiene buenos recursos para satisfacer sus necesidades o no cuenta con buenos recursos para satisfacer sus necesidades? Espero sus ideas, cuéntenme. Bueno, tiene lo básico que sería agua potable, luz eléctrica, alcantarillado. La casa está hecha de ladrillo, por lo tanto supongo que es firme, pero dice que solamente Ujú. tiene una pieza, un cuarto. No creo que sea suficiente para 4 personas. Además también Por- dice que tiene cocina a gas, que igual es importante y necesario para poder vivir. Y luego habla de que no está cerca de ríos o, o basureros o carreteras. Tampoco dice que tenía Exacto, animales. perfecto. Solamente que tiene una sola pieza. O sea, sé que van a haber problemas de intimidad y cuando pasen los años va a haber un poquitín de hacinamiento. Mm.
¿Cómo está su condición de salud? ¿Cuál es su desarrollo humano cuantitativo o mecánico? Solo es que comiencen a leer ahí en el caso estado de salud. Cuéntenme, ¿cómo está? Bien, me avisan cuando tengan una idea, porfa, para continuar. Silencio, corazoncito precioso. Hola, ¿hay alguien? ¿Me quedé solito? Hola, estudiantes. Por ahí me están escribiendo que el niño está enfermo. ¿Está enfermo de qué? Y Paulette dice que tiene anemia. ¿Qué dice el caso? Bueno, voy a llamar un poquito a lista a ver si la gente se encuentra. Estoy preocupado. Bárbara Camila, ¿te encuentras en esta clase? Perfecto. Johan, ¿te encuentras? Muy bien, comenzaron a escribir. Así es, tiene meningitis, tiene 30 kilos para su edad, es demasiado, ¿no? Perfecto. Gracias por aparecer. Muy bien. Entonces, ya tenemos la idea de un caso, y ya tenemos una dinámica sobre ese caso, tenemos edades y demás. Ahora me voy a centrar en la exposición del mismo caso. Voy a compartirles pantalla para que comencemos con la construcción teórica a partir de este mismo caso. Esa construcción teórica también depende muchísimo, muchísimo de vuestra participación. Esto fue lo que comenzamos a hacer el día de ayer. Ya saben que nos vamos a meter mucho en la onda del psicoanálisis el día de hoy. Estuvimos explorando un poco los indicadores, índices, informes y dinámicas del desarrollo humano, donde se nos recomendaba compartirlos, una de las compañeras. Eso fue lo que hicimos. Fue muy difícil compartirlo, porque yo creo que muchos de nosotros y de nosotras no leímos la documentación. Vamos a centrarnos hoy en el psicoanálisis. Y ya teníamos este caso desde el día de ayer. Entonces les explico. El psicoanálisis es una teoría que surge en Austria en el siglo XIX, cuando Austria era la potencia mundial. En el siglo XIX, el equivalente a Estados Unidos era el Imperio Austrohúngaro y Otomano. Ellos eran los que tenían el dominio sobre los espacios comerciales más importantes del planeta Tierra. A partir de la Primera Guerra Mundial, la idea de la Primera Guerra Mundial fue de Europa y sobre todo de países como Inglaterra y Francia, de quitarle ese poder y ese dominio que tenía el Imperio Austrohúngaro y los otomanos para poderlo repartir en los otros países y apropiarse de continentes como África. Y así fue. Ganaron la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desapareció, el Imperio Austrohúngaro desapareció. Ahí quedó Alemania, Austria, Egipto,
Turquía, quedaron todos divididos. Y las grandes potencias que hicieron la guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dividieron Asia, se dividieron África y quedaron como nuevos comandantes del planeta en términos comerciales y militares. Mientras todo esto pasaba, había un judío llamado Sigmund Freud, médico psiquiatra, que comenzó a darse cuenta que la gente decía unas cosas pero hacía otras, que le pasaba algo a la gente por dentro de sí misma. Y entonces en sus escritos se dio cuenta que nosotros tenemos más o menos tres caritas. Tenemos un ello, que es el que les estoy señalando en este momento, y es el lugar dentro de nuestra psiquis donde se esconden nuestros deseos más importantes, deseos sexuales, deseos de venganza, deseos de amor profundo que no fueron realizados. Aquí está el centro de nuestros impulsos, y él le llamó el ello. Pero resulta que en un medio social nosotros no podemos vivir nuestros impulsos, no podemos no podemos andar matando, no podemos andar apropiándonos, no podemos andar quitando, no podemos hacer que nos ame quien no nos quiere amar. Entonces, a medida que vamos creciendo y socializándonos, desde nuestros primeros años de vida vamos desarrollando el super yo. El super yo son las exigencias sociales, el deber ser. Este es el quiero, el ello. Pero el super yo es el debo hacerlo, tengo que ser obediente, tengo que ser bueno. Entonces, el ello quiere sacar sus deseos, el super yo lo quiere ordenar porque hay que ser aceptado socialmente. Y entre la batalla de estos dos, lo único que sale hacia el mundo es lo que me permite el yo. Así que el yo es el que media entre el super yo y el ello para tratar de relacionarse con el mundo. Esta información, ¿dónde la pueden profundizar? En libros de desarrollo humano, como el de Papalia y el de Deval. Pero en todos los libros de desarrollo humano pueden encontrar esta información sobre la teoría psicoanalítica. Entonces ahora les voy a compartir un mapa mental, y este es un mapa conceptual, porque se puede leer, para dar un ejemplo de cómo se construye el mapa conceptual. Y a su vez para explicarles esto y dejar como una ayuda mnemotécnica. Entonces les explico. La teoría del psicoanálisis se estructura en etapas. Y estas etapas son oral, anal y fálica. Pero hay otras dos etapas más. Una que se llama de latencia y otra que se llama genital. O sea que en total el psicoanálisis tiene 5 etapas. Ya lo otro se los voy a complementar a través de un video. Entonces, la primera etapa, desde que nacemos hasta los 3 años, esa primera etapa es denominada como oral porque el niño se relaciona con el mundo a través de su boca. Y su gran acción para la supervivencia es el succionar o chupar. Entonces el niño lo que busca entre los 0 y los 3 años es el placer. Y su zona de percepción erógena, o sea, su zona más sensible, es a través de la boca. Y a través de la boca es que comienza a relacionarse con el mundo. Un concepto muy importante para la teoría psicoanalítica es la libido. ¿Y qué es lo que significa la libido? La libido significa que hay una energía dentro de nosotros que nos impulsa hacia el placer. Y esa energía que nos impulsa nos hace buscar el placer y huir del dolor. Entonces el niño tiene en su etapa oral la boca como principal herramienta para dirigirse hacia el placer y evitar el dolor. Desde succionar para mamar hasta percibir las cosas. Todo niño, antes de los 2-3 años, se mete todo en la boca y comienza a percibir todo por la boca, porque todavía no tiene la preparación neurológica para sentirlo desde otros lugares. Entonces después la energía libidinal se dirige hacia la zona anal. ¿Y por qué? Porque esta segunda etapa es muy importante porque comienza a suceder entre los 18 meses, cuando el niño comienza a tener ya muy claro el caminar, más o menos entre 6 y 7 meses comienzan los juegos para caminar. Ya esto de los 18 meses ya está firme, ya no tambalea tanto para caerse. Entonces, entre caminar y los 3 añitos y afianzar su caminada, el niño tiene que dirigir su atención hacia lo social. ¿Y qué es esto?
comenzar a controlar sus heces fecales, o sea, comenzar a controlar la salida de la orina y del popó. ¿Y por qué? Porque eso le va a dar una sensación de control y de dominio. Y poder controlar sus excretas le va a permitir al niño y a la niña poder tener una nueva etapa social, donde comienza a tener autonomía y donde comienza a decir, quiero ir al baño, y eso le va a dar un estatus. Soltar los pañales a los niños les da un estatus y les da reconocimiento. Pero el inicio del control de las heces es el inicio del autocontrol personal. Puedo controlar mi ello por encima de las exigencias sociales, o puedo tomar las exigencias sociales para poder controlar mi ello, mi animalidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la primera etapa es la oral, la segunda etapa es la anal. La tercera etapa se conoce como etapa fálica. Esta etapa fálica se da entre los 3 y 5 años a partir de unos complejos, y ese complejo se llama el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Qué es el complejo de Edipo? Se refiere específicamente a que los hijos, el hijo hombre, por ejemplo, se enamora de su madre, porque su madre es la que le garantiza la etapa oral. Y entonces, después, cuando va creciendo, tiene que desenamorarse de ella. Y eso le va a costar un dolor. ¿Y cómo se tiene que desenamorar? Cuando empieza su etapa escolar, que cada día empieza más temprano, porque ya tenemos a la cuna, entonces el niño se tiene que alejar de su madre. Y ese alejamiento genera un trauma y es lo que va resolviendo el Edipo. Y hay una película que se llama Complejo de Edipo. Es más, es un mito griego que trata de explicar este enamoramiento que tienen los hombres hacia su madre. Pero también está el complejo de Electra, porque las mujeres también se enamoran en primera etapa de su madre, en esta etapa oral, y después tienen que alejarse de su madre y pasarían a enamorarse de su padre. Mientras que el hombre la tiene un poquito más fácil, la mujer la tiene más difícil porque se enamora de su madre y luego se enamora de su padre. Tiene que hacer los dos movimientos. Y esto va a ser muy importante para su identidad sexual. Eso lo veremos con el tiempo. Entonces, en la etapa fálica, en los 3 y 5 años, el niño comienza con estos primeros enamoramientos hacia sus padres y comienza a desarrollar el concepto del apego. Cuando hablamos de apego, nosotros hablamos de esta energía o hablamos de esta relación inconsciente que se generan entre padres y cuidadores y que le ayuda a satisfacer sus necesidades básicas para poder sentir calma y o satisfacción. Entonces, en este desarrollo comienza a generarse los enamoramientos a partir del apego, entonces donde el niño comienza a identificarse con las personas de su mismo sexo. ¿Y a qué se refiere identificarse? Las toma como ejemplo para tratar de emularlos en su vida cotidiana. Y todo esto se desarrolla en la etapa fálica. La cuarta etapa o el cuarto periodo es conocido como el periodo de latencia y está directamente relacionada con la pubertad, con el desarrollo de la pubertad. La pubertad sería la adquisición de los caracteres secundarios para tratar de definirse como masculino o femenino, para iniciar la madurez sexual de los caracteres sexuales. Entonces, en esta etapa de latencia, la energía se centra en la creación de óvulos y la energía se centra en la creación de espermatozoides que darán los caracteres secundarios. ¿Sí? La etapa genital ya se les voy a explicar a través de un video. ¿Alguna pregunta sobre las etapas del desarrollo psicosexual? Yo, profe, por ejemplo, ahí dice que Cuéntame. la etapa oral se presenta entre Sí, 0 y 3 años. Y la anal es sí. entre 18 y 3 años. ¿Pueden pasar las dos al mismo tiempo? Regularmente para esta teoría, después de que se da la una, sigue a la otra. Si no queda, como la vida de los bebés es tan impredecible, la vida de los niños chiquitos es tan impredecible, entonces dan unas márgenes grandes. Pero lo más probable es que si yo supero la etapa de la oralidad a los 18, inmediatamente me voy hacia la etapa anal.
Ah, ok. ¿Por qué es tan impredecible desde el desarrollo humano? Porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con niños que tienen 3 años y aún no hablan. Entonces nos alarmamos y decimos, este niño está enfermo, vamos a hacerle exámenes. Le hacen exámenes y no tienen nada. Y resulta que a los 3 años, 2 meses, soltó la lengua y no se volvió a callar nunca más en su vida. Entonces, el desarrollo humano de los niños es tan extraño. No quiere decir que si la niña a los 2 años ya sabe leer, va a ser muy inteligente. No. El niño que aprende a leer a los 5 o 6 años puede tener las mismas capacidades, sino que se le activó y se le desactivaron cosas, pero eso no quiere decir que va a haber una diferencia y que el uno va a tener mejor futuro que el otro. No. Hemos visto que niños muy brillantes en la escuela, con las mejores notas, no necesariamente la gente más exitosa. Y hemos visto gente que es terrible en la escuela, que son un tiro al aire y resulta que es el que se vuelve más reconocido. ¿Mm? Entonces, por eso dan estos márgenes de tolerancia y eso lo vamos a encontrar en todas las teorías. Gracias por preguntar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre estas etapas del psicoanálisis? ¿Del desarrollo psicosexual? Profe, Cuéntame. a ver, tengo como una duda, y no sé si es que sea parte de la clase, pero por ejemplo, si él se presenta, por ejemplo, en el periodo de menstruación y como cuando el hombre empieza a salir espermatozoides, ¿cuándo el hombre siente esa necesidad o cuándo se da cuenta de que tiene espermatozoides? No sé si me entiende. Que la mujer simplemente de un día para otro se da cuenta de que empieza a sangrar y por ende tiene la menstruación, pero los espermatozoides no son así, es como, Ajá, ¿cómo el hombre se da cuenta ajá, que ya tiene espermatozoides? ajá. Se puede dar cuenta básicamente por una eyaculación, y la eyaculación puede suceder de dos maneras, porque se masturbó, tuvo la inquietud, se comenzó a tocar, tuvo una sensación y salió un poquito de esperma, o porque tiene algo que se llama la polución nocturna. ¿Qué es la polución nocturna? Son personas que, por ejemplo, tienen sueños húmedos, tienen un sueño y después cuando se levantan encuentran que se han eyaculado. Ese fenómeno se conoce como polución nocturna, y eso le puede pasar al puber. Ah, ya, ese profe. Perfecto, gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta sobre las teorías del desarrollo psicoanalítico? ¿Sobre el desarrollo psicosexual de Freud? Perfecto. Entonces, podríamos decir que la primera teoría del desarrollo que se estableció fue la que estableció el señor Freud. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de la teoría que estableció un discípulo de Freud, pero él ya no se centra en lo psicosexual. Él no es tan sexuado como el señor Freud. Pero tenemos que entender que el señor Freud estaba en el siglo XIX, había mucha represión sexual, encima de eso estábamos en Europa, entre las guerras, entonces estaban todas estas pulsiones de vida y de muerte dando vueltas. Mientras que este señor, Erik Erikson, este señor también es judío, también es europeo, pero con la Segunda Guerra Mundial él viajó para Estados Unidos. Y este señor allá en Estados Unidos ya estaba en un país más pujante, lejos de la guerra, más tranquilo, donde se inventaron las primeras megaciudades, como Nueva York, por ejemplo. Entonces, a este señor allá en un mar de más tranquilidad, él dijo, pues es importante el desarrollo psicosexual, pero hay algo que me importa más y es el desarrollo psicosocial. Hay unas etapas que nosotros como seres humanos tenemos que quemar a medida que vamos evolucionando con el tiempo. ¿Mm? Así que esta es una teoría organicista. Nos va mostrando cómo vamos transformándonos, no si cambiamos de talla o de peso, sino qué habilidades y qué capacidades y qué competencias vamos desarrollando en cada etapa. Entonces este señor dijo que el primer desafío que tenían los seres vivos cuando nacían era desarrollar la confianza versus la desconfianza. Saber que papá y mamá eran capaces de cuidarnos. Entonces, cuando papá y mamá son capaces de cuidarnos como corresponde, nosotros vamos a tener mucha más confianza en ellos. Entonces, cuando ellos saben satisfacernos y saben acompañarnos, como pueden ver, la confianza tiene que ver con esta primera etapa que es el infante, que estoy señalando en este momento,
Si nosotros conseguimos que nuestros padres nos cuiden como corresponde, los seres humanos desarrollan la virtud de la esperanza. ¿Y qué nos permite la virtud de la esperanza? Saber que siempre va a haber una manera de resolver los problemas. Entonces, si alguno de nosotros tiene esa esperanza, lo más probable es que tengamos lazos de desconfianza desde las etapas más infantiles de nuestro desarrollo. La segunda etapa que desarrolló la denominó autonomía versus vergüenza y duda. Y esto sucede en el niño. Aquí ya camino y aquí ya me estoy preparando para la vida escolar. La vida escolar empieza con primero de primaria. Aquí estaríamos en la guardería, por llamarlo de alguna manera. Aquí estamos aprendiendo a hablar y teniendo nuestros primeros principios lingüísticos. Entonces, ¿qué es lo que aprende a hacer el niño aquí? Aquí el niño tiene que conquistar vestirse solito, cepillarse solo, ir al baño, como ya lo había dicho Freud, caer bien, saber comer en la mesa, comenzar a manejarse según las reglas de juego. Entonces, si se sabe manejar, tiene vergüenza. Si no se sabe manejar, si se sabe manejar, tiene autonomía. Si no se sabe manejar, va a sentir mucha vergüenza y duda. Entonces, las personas que desarrollan autonomía, que aprenden a hacer las cosas, aprenden a vestirse, quizás atarse los zapatos, son gente que va a sentir voluntad, o sea, va a tener más ganas de hacer las cosas. Pueden automotivarse para hacer las cosas. Entonces, desde esta teoría, las personas que les cuesta mucho emprender algo es que desde esta etapa, desde la niñez, fueron fomentando más vergüenza que autonomía. Luego que tratamos de conquistar la esperanza y la voluntad, aparece la etapa preescolar. Y en esta etapita ya estamos ahí listitos para entrar al colegio. Esto más o menos lo sitúan entre los 6 y 8 años, porque esas son las edades máximas que hoy por ley tienen que entrar a primer grado. Es más, casi que a todos los niños los obligan a los 7 años a entrar a primer grado. Entonces, en esta etapa escolar, lo que tiene que comenzarse a desarrollar es la iniciativa versus la culpa. Cuando hablamos de iniciativa, es no esperar a que me manden a hacer las cosas, sino comenzarlas a hacer solito. Yo solito o solita hago las tareas, yo solito o solita me comienzo a organizar para bañarme, yo solito o solita me motivo, no me tienen que tanto estar diciendo las cosas. Entonces, una persona que logra motivarse se aleja de la culpa, porque la culpa es que no hago las cosas o las hago mal. Entonces me arrepiento. Entonces las personas que logran ir haciendo las cosas por sí mismas y comienzan a hacer cositas que les gustan, no solo ver televisión, sino por ejemplo ver un libro, pintar, logran tener motivaciones, son personas que desarrollan la deliberación, que son capaces de elegir. ¿Mm? Pero lo más probable es que si me cuesta elegir, es porque también hay un tema con la voluntad, por consiguiente, si hay un tema con la voluntad, hay un tema con la esperanza. Ya entrando hacia la secundaria, sigue la etapa del estudiante y aquí es donde aparece la laboriosidad y la inferioridad. La laboriosidad es que el trabajo lo hago bien hecho. Me ponen un trabajo y respondo mayoritariamente bien. Soy asertivo y me esfuerzo por lograrlo. Está muy claro que en la etapa estudiante quien más se esfuerza es más probable que saquen mejores notas que quien lo hace más sencillo o más corto, porque tiene más pereza, o sea, tiene baja iniciativa. Entonces las personas que logran ser laboriosas son personas que no se van a sentir mal porque no dieron lo suficiente. Entonces van a desarrollar la virtud de la habilidad. Una habilidad es que están capacitadas para hacer ciertas actividades y como ya se vienen entrenando desde tiempo atrás, con las otras etapas, van a ser personas que van a saber hacer cosas. Entonces hay personas que comienzan, que ya saben escribir, hay personas que son buenas para hablar en público, hay personas que les queda más fácil conseguir pareja que a otras, hay personas que les queda más fácil ser el centro de la fiesta, hay personas que les queda más fácil sacarse buenas notas. Aquí es donde comenzamos a tener habilidades para unas cosas o para otras cosas o para varias cosas. Desarrollamos un deporte, etcétera. Quienes no logran esas habilidades van a sentirse inferiores a los otros. Entonces van a ser un poquito amargados. ¿Mm? ¿Vamos claros hasta ahí?
¿Alguna pregunta? Continúo entonces. Luego de esta etapa estudiante ya nos adentramos directamente hacia la adolescencia. Y esta adolescencia es un cambio muy radical porque las personas comienzan a tratar de ser un poquito rebeldes para tratar de diferenciarse de sus padres y tratar de buscar quién son. Pero paradójicamente se diferencian de sus padres o de los adultos, pero se parecen mucho entre ellos mismos. ¿Sí? Cuando vos ves adolescentes juntos y tienden a usar cosas similares, ver cosas similares, etcétera. Entonces, dentro de eso mismo, lo que buscan es construir su identidad. ¿Quién soy? Pero a veces comienzan a confundirse los roles, porque a medida que somos más grandes, no solo somos estudiantes e hijos, sino que comenzamos a tener pareja y ahí se nos suma un rol, comenzamos a ser buenos o malos para determinadas cosas, comenzamos a ser practicantes de un deporte. Entonces, comienzan a haber muchos roles y se nos comienza a agotar el tiempo. Entonces, ahí tenemos que comenzar a generar prioridades para ver con qué nos identificamos y qué cosas soltamos. Y ahí es donde tenemos que desarrollar el rol de la fidelidad, que tiene que ver con el compromiso. ¿Con quién me quedo y a quién tengo que soltar? ¿Qué pareja elijo? ¿Qué grupo de amigos elijo? ¿Qué hobbies elijo? Pero vamos a poder generar fidelidad si hemos desarrollado habilidades, si antes hemos desarrollado deliberación, si antes hemos desarrollado voluntad y si partimos con la esperanza. Luego viene el joven adulto, que esta sería la edad de muchos de los presentes. Y el joven adulto comienza con un desafío que es intimidad versus aislamiento. ¿Hasta qué punto conservo mi identidad y a quiénes meto en mi identidad y qué aspectos exploro mi identidad y hasta qué punto termino aislándome y rompiendo lazos y rompiendo vínculos, rompiendo focos de identidad para desarrollar fidelidad? Entonces hay una delgada línea entre la intimidad y el aislamiento, porque el aislamiento me va a hacer perder habilidades. Entonces, si logramos jugar con la intimidad y el aislamiento, volvemos a desarrollar el elemento de la esperanza. Pero esta ya no es una esperanza para que me resuelvan los problemas, no es la esperanza infantil, sino que esta es la esperanza de que yo puedo hacer por mí mismo. Yo sé en quién confiar y en quién no confiar. Yo sé a quién le cuento mis cosas y a quién no le cuento mis cosas. Yo sé quién me va a apoyar en las buenas y en las malas y sé quién no me va a apoyar. Aquí solo dependo del cuidador en la primera esperanza. En esta ya dependo de las redes que yo he desarrollado, de mi propia capacidad de hacer amigos. Una vez pasamos de esta etapa del adulto joven que más o menos se acaba entre los 30 y 40, esa es la edad límite del adulto joven, ese decenio, aparece el adulto de la edad media. Y el adulto de la edad media ya no le interesa tanto saber si hace las cosas bien o mal, lo que le interesa es haber realizado su proyecto de vida. Entonces, él está en el juego de la generatividad y el estancamiento. Generatividad es si pudo lograr lo que quería y estancamiento es si está frustrado porque no consiguió la casa, está frustrado porque no consiguió el auto, está frustrado porque no terminó la universidad. ¿Mm? Entonces, esta es una etapa donde los sueños tienen que comenzar a cumplirse, a realizarse. Si logro cumplir mis sueños, lo más probable es que aprenda a ser más empático. Si no cumplo mis sueños, si me estanco, lo más probable es que no tenga una visión clara del otro, de cómo ayudar al otro y colaborar al otro. Por esto, esta es una de las mejores etapas para formar familia, porque ya tendríamos que haber desarrollado todas estas virtudes para poder acompañar y crear a otro, para olvidarnos de nosotros mismos y sacrificarnos por el otro, como una familia, como un hijo, como hacernos cargo. Entonces aquí hay muy poco tiempo para nosotros y hay mucho tiempo para dedicárselo a los otros para que los otros también sean. Entonces a veces criticamos mucho a nuestros padres, pero es que nuestros padres también están pasando por todos estos conflictos. Entonces decimos, padre o madre ineficiente,
pero somos conscientes de todo el mierdero que se tienen que comer ellos y tienen que tratar de ordenar y encima eso sacar tiempo para tenernos paciencia, algo para pensar. Y después ya viene el adulto mayor, la persona cana, la persona abuela, la persona vieja. Y esta persona vieja ya está en un periodo de, ¿tengo integrada mi vida o estoy desesperado porque no sé qué hacer, ni sé qué hice, ni tengo quien me ayude, ni tengo quien me dé la mano, porque como no me importó el otro, entonces ahora soy un viejo abandonado o una vieja abandonada. Regularmente los que más se abandonan son los viejos hombres. Sí. Entonces, si un viejo se encuentra integrado con su vida, trató de tener algo para su vejez, pudo tener una jubilación, estadios ideales que es muy difícil a que lleguemos los seres humanos y más a medida que va pasando el tiempo, va a poder desarrollar la sabiduría. Si no logra desarrollar la sabiduría, si no logra estar estable, lo más probable es que quede en la desesperación, comience a enfermarse, a desarrollar un montón de problemáticas y de síntomas. Esta es la teoría del señor Erik Erikson. Esta es la teoría de las etapas del desarrollo psicosocial. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, profe. ¿Uno Dígame. puede quedarse estancado en una de las etapas? Sí, señor. Es más, a muchos de nosotros nos pasa. Y a un estancamiento se le conoce desde la teoría psicodinámica como trauma. Oh, Entonces, por ejemplo, me hacían bullying en la escuela y no me permitían abrirme como yo quería porque podía ser golpeado, podía ser humillado. Entonces, digamos que no tengo mucha iniciativa, no tengo ganas, me siento muy inseguro. O sea, sé que tengo problemas en mi deliberación y eso ha hecho que mi esperanza y mi voluntad estén en entredicho. Como no tengo ganas, mi voluntad es baja y bueno, ¿y para qué siquiera lo voy a intentar? Entonces mi esperanza está bloqueada. Entonces el trabajo que habría que hacer ahí es bajar hasta, desde esta perspectiva psicodinámica, sería bajar hasta donde está la problemática, tratar de ver el trauma, generar una acción de reposición para que la gente pueda seguir evolucionando con tranquilidad. Por ejemplo, yo actualmente estoy haciendo un proceso terapéutico con una persona de 40 años que básicamente está aquí. Algo pasó en la adolescencia y ya estamos descubriendo qué fue lo que pasó para tratar de ver a qué le tiene que apostar en su vida para poder seguirse desarrollando como ser humano. ¿Alguna otra pregunta sobre esta terapia psicosocial que me gusta más que la psicodinámica de Freud? Es una consulta. Dígame. Ah, no, dale, vale. Ya, gracias. Uno puede saltarse una etapa, por ejemplo, no sé, de pasar de la identidad versus confusión de roles a pasar, por ejemplo, generatividad y estancamiento. Puede pasarse uno auto. Sí, vi. Y entonces va a llegar un momento en que eso se va a bloquear, como por ejemplo mujeres que tienen hijos muy jóvenes y entonces tienen que pasar rápidamente a esta etapa. Pero después cuando los hijos crecen, sienten ese vacío y entonces tienen 40, 50 años y sienten que no han hecho nada con su vida y entonces les da miedo volverse a relacionar con una pareja, entonces ahí comienzan los temas de intimidad, etcétera. ¿A qué voy con esto? Una etapa es el cimiento de la siguiente. No la podemos saltar, pero tarde o temprano la vida nos va a llevar a que tenemos que volverla a recorrer para poder seguir completos. Gracias. Bueno, señorita, Profe, yo le quería preguntar si es que, a hágale. ver, no sé si es que sea posible, pero que a la misma vez se vivan muchas, como, o dos etapas a la vez, por ejemplo. Puede pasar también, porque ese es el problema del desarrollo humano, que las cosas cambian en el medio y nos ponen diferentes desafíos, o nos pone a que en pocos años tengamos que desarrollar un montón de estas habilidades para poder estar a la altura. Por ejemplo, se murió mi papá, tengo 17 años, yo debería estar por acá apenas pensando en la identidad. Nada, me tocó comenzar a crecer rápidamente y ayudar a mis hermanos para que X, Y, Z. O sea, estaba en esta etapa y rápidamente me tocó desarrollar dos etapas más. ¿Sí?
pero lo más probable es que me salte esta etapa. Entonces, cuando esté por allá grande, 40 años, voy a querer practicar el deporte que nunca practiqué, o voy a querer salir con muchas personas, y yo nunca lo pude hacer. Entonces ahí es donde le llamamos el viejazo. Le dio el viejazo. Por consiguiente, es muy factible que nos puedan pasar varias cosas a la vez. ¿Pero eso se considera como sano hasta cierto punto o solamente porque las circunstancias de la vida fueron así y será? Desde la teoría del desarrollo humano, las habilidades que se desarrollan son para afrontar las exigencias del medio ambiente. Así que lo que es insano es aquello que no está ajustable a las exigencias del presente. Si yo sigo haciendo cosas que son de otra realidad, ahí es donde sería lo insano. Por ejemplo, actualmente hay muchos abuelos, y me siguen llamando mucho, porque hay muchos abuelos que se les está corriendo la teja de la cabeza, porque hay algunos que se sienten así que como que les quitan su libertad y como que se les despiertan los problemas del proceso militar que hubo hace más de 40 años. Se les activa eso. Entonces aquí me vienen los viejos con medicación porque comienzan a gritar en la casa, comienzan a desesperarse en la casa, comienzan a estar enojados y agresivos en la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Se les está despertando esos traumas que vivieron en el pasado. Entonces, al salir esa defensividad que tuvieron que usar en el proceso, ahora en un momento donde es totalmente distinto, ahí es donde está el trauma. Eso sería lo insano. Sacar habilidades descontextualizadas a las exigencias que nos están pasando en el presente. A eso es lo que llamaríamos enfermedades de desarrollo humano. ¿Estamos? Perfecto, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ahora, ¿qué les voy a invitar a hacer? Miren, vamos a ir, porque esto lo tendríamos que haber visto ayer, sino que ayer nos metimos en otras dinámicas que para mí era muy importante. Primero, saber cómo estaban y segundo, que habláramos mucho de desarrollo humano. Entonces, por eso se nos extendió la cuestión. Necesito que vayan al aula virtual, ingresen a la clase 4 y en la clase 4 van a encontrar actividad en clase 1. Aquí está mal escrito. Actividad en clase 1. Les muestro a través del aula virtual. Aula virtual, ven a mí. Bien. Aquí. Entonces, ingresemos al aula virtual. Y aquí van a encontrar cuarta clase con la fecha del día de ayer, 27/5/20. Les voy a pedir que desarrollen ahí donde dice actividad en clase 1. Si dan clic ahí, van a encontrarse unos videitos. Van a encontrarse un videíto que les plantea la teoría psicodinámica, que para mí es muy importante que la tengan porque la base de todo es un videíto de 5 minutos. Luego oprimen la tecla que dice ahora responde. Y simplemente lo que tienen que responder son algunas preguntitas de control sobre el propio video, porque necesito dejar ahí que les quede mucha claridad sobre los conceptos. Ellos necesito que les quede claro, super yo necesito que les quede claro. Y después de ese video dan enviar y van a encontrar el video del desarrollo psicosocial y luego otras preguntitas. Así de simple. ¿Podrían hacerlo, por favor? ¿Queda clara la instrucción? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, para esta actividad les voy a dar aproximadamente unos 20, 25 minutitos. Y vuelvo y les contacto.
De las personas que ingresaron recientemente, ¿alguien necesita algo?
¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Listo, mi gente, o necesita más tiempo? Chicos, chicas, ¿necesitan más tiempo o estamos? ¿Cuántos videos eran, profe? ¿Uno o son dos? Son 2 videos. Entonces sí, necesita más tiempo. Recién terminó el primero. Perfecto. ¿Alguien más necesita más tiempo? Sí, yo Yo voy a medio necesito del igual. segundo. Perfecto. Entonces vamos. Yo creo que con 10 minutitos va a ser requete contra suficiente para todos. 10 minutos más.
¿Listo, mi gente? ¿O hace falta más tiempo? ¿Estamos listos o necesitan más tiempo? Cuéntenme. Pucha, profe, yo estoy como un poco atrasada porque me está costando entender el tema de Erickson más que nada. Entonces, como que estoy viendo el video hartas veces. Lo siento. Mm, Bien. Es que quiero es para que conversemos un poco también. ¿Resto de gente cómo anda? Bien, en 3 minutos continuamos. Bueno, mi gente querida, preguntas. ¿Qué cosas quieren aclarar sobre los dos videos? Aquí estoy para ayudarles. Cuéntenme.
Profe, disculpe, una compañera me está diciendo si es que la puedan aceptar. Se llama Vania. Dice que se le cortó. A ver, view, porque no me anunció que haya nadie en... Pues mira que no me aparece en la... No me aparece la solicitud. Cuando tú le das a participantes ahí te tiene que aparecer las personas que están en la sala de espera y los que están presentes. Y ella no aparece todavía. Ya, profe, yo le aviso, gracias. Dale. Bueno, mi gente querida, preguntas sobre... Ahí apareció. Y ahí la admití. Preguntas, cuéntenme. ¿Quedó claro la teoría de desarrollo psicosexual? O sea, personalmente, como que me quedó medianamente claro, pero yo siento que si es que veo más videos y estudio un poco más, ya lo voy a entender, porque encuentro que es un tema súper interesante, pero me cuesta, soy un poco lenta para esas cosas. Tranquila que yo le voy a dejar qué hacer para eso. Bien, preguntas, cuéntenme. Profe, una pregunta no sobre la materia en Dime. sí, sino que ¿esto va a ser con nota? ¿O tiene nota? ¿Qué cosa? Lo que acabamos de responder, porque al final del cuestionario te mando una tablita con calificación. Sí, esto tiene un valor participativo, no se preocupe. Ah, ya, ok. Que no es un examen. Vale. Bien, listo. ¿Alguna pregunta? O les digo de una vez la tarea. Diga de una vez la tarea. Buena, decidida. Muy bien, Yerti. Miren, ¿qué les voy a pedir? Hicimos 2 aproximaciones a estas teorías psicoanalíticas. A ver, aquí, ¿qué pasó? Un momentito que a veces esto hace lo que quiere. Perfecto. Entonces, ya hicimos 2 aproximaciones. Una donde les intenté explicar, 2, unos videos para tratar de ir comprendiendo. Pero obviamente apenas nos estamos aproximando a estas teorías, entonces va a costar un poquito retenerlas. Entonces la tarea para el día miércoles va a ser la siguiente. En la carpetita que dice cuarta clase, con fecha del día de ayer, hay un documento que se llama Teoría Psicosexual. Les voy a pedir que por favor lean ese documento y traten de ir interpretando ese documento desde el caso que vimos hoy. Porque quiere decir que para esa clase les voy a hacer algunas preguntas a ver si pudimos ver en qué etapa de desarrollo psicosexual está ese niño y por qué. Vamos a ver en qué etapa de desarrollo psicosexual está ese niño y por qué. De la misma manera como me hicieron preguntas. ¿Será que se saltó una etapa? ¿Será que no tiene una etapa? Entonces les voy a pedir que por favor revisen ese material para que puedan conversar conmigo para la próxima clase. ¿Está clara la invitación? Yo no, profe, Hola. ¿interpretarlo en qué manera? ¿Me lo puede repetir? Es que se cortó. ¿Me puedes repetir si eres tan amable? Interpretar el caso clínico en qué manera. Interpretar el caso clínico en qué manera. Te explico. El O día de sea, hoy cómo estuvimos viendo escribirlo, dos cómo... teorías psicosexuales. Una teoría psicodinámica llamada teoría psicosexual, donde tiene 5 etapas. La etapa oral, la etapa anal, latencia, genital, etcétera. Ahí me salté una, ¿cierto? Entonces voy a tomar ese caso de este niño de 6 años y voy a decir, ¿este niño en qué etapa está?
Segunda parte de esta interpretación. Tomo el caso de este niño de 6 años con una hermana de 9 y una mamá de 35 que gana 500.000 pesos. Entonces miro las etapas de desarrollo psicosocial y digo, este niño está en esta etapa, o este niño está en la etapa de identidad, o este niño está en la etapa de confianza, o este niño no puede desarrollar su confianza, por eso es que le suceden estas cosas. ¿Me hago entender un poco más ahora? Sí, profesor, ahora sí. ¿Y qué texto nos va a ayudar? El siguiente que les cuento. En cuarta clase 27.5 del 20 van a encontrar un texto que se llama Teoría psicosexual. Necesito que revisen ese texto porque les va a cimentar mucho más la información de la clase. ¿Estamos claros? Una cosa más, profe. ¿Se tiene que Cuéntame. subir a eLearn o alguna otra plataforma o su correo? ¿Subir qué cosa? El trabajo, el análisis del caso. No, necesito que lo traigan porque necesito que conversemos. Ah, No vale, necesito vale. que me lo manden. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo va a subir las clases, profe? ¿Cuándo voy a subir las clases? ¿Qué clases? Porque todo está en el aula virtual. ¿O qué parte de las clases? Las últimas dos que le mandé y que no están subidas, porque una compañera o compañero me Pero acaba de mi preguntar por la... corazón, a ver si me voy ordenando. ¿Será que tú me estás diciendo de los videos de las clases? Sí, los videos de las clases. Ah, ahora sí, porque todo el material está arriba de la página. Eso lo voy a hacer ahora en un ratito. Este video igual se lo voy a meter ahí mismo en el portafolio, profe, por En si la acaso. carpeta. Sí. Perfecto. Entonces vamos a tener todo bien subido y bien bonito en el aula. El día de hoy. Listo, mi gente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Bueno, perfecto, mi gente querida. Nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo para todos y todas. Muchas gracias, profe. Cuídese que le vaya bien. Igualmente, cuídese. Gracias. Chau, Hasta luego. chau. Chao.